en mi tierra, hace muchos años atrás, había un muchachito que era amigo de mi hijo. Mi hijo ahora tiene 27 años, el tiempo ha pasado, pero era más o menos de la misma edad, tendrían unos 12, 11 años cuando conocí a este muchacho. Yo le pregunté a mi esposo, ¿esta palabra es una palabra mala acá? Y él me dijo, sí, es una palabra mala. En Uruguay, no tanto, pero yo lo voy a tener que decir. Así que usted me tiene que amar un poco. Porque este muchacho tiene un nombre, pero su familia le decían de ese apodo. ¿Ok? Ese apodo era Popó. No sé exactamente qué tan malo sea decir eso acá. Yo lo digo porque es parte del testimonio que le voy a contar. Pero en mi país, cuando un bebé dice, ay, se hizo popó, hay que cambiarlo, no es una palabra muy linda. Pero así le decían a este muchacho. ¿Cómo le decían? Popó. ¿Saben lo que significa popó? Por lo menos en Uruguay. No es una palabra muy linda. No es una palabra que ofende, pero tampoco es una de las más lindas. Sin embargo, este muchacho tiene otro nombre, por supuesto, pero los padres, la familia, los amigos le decían Popó. Daba la casualidad, digamos, que también el trato que le daban a este muchacho era como su nombre, como su sobrenombre. En su casa había muchos hermanos, hermanas, sin embargo, el trato que tenían los padres para con este muchacho era como su sobrenombre. Yo lo veía a veces eso y me entristecía en mi corazón, porque los padres iban a la iglesia también, eran cristianos. Y a veces este muchacho se quedaba en casa porque era muy amigo de mi hijo. Y yo me acuerdo una vuelta que le decía a mi hijo, ¿viste qué feo cómo lo tratan? ¿Cómo me gustaría traerlo a mi casa y adoptarlo? Porque yo veía cómo lo lastimaban. No maltrato físico, pero sí maltrato de palabras. Ya simplemente con el sobrenombre que le habían puesto. Pero no solamente era el sobrenombre, sino el trato que le daban en la casa. Los otros hermanos eran mejores, la hija era mejor. Pero sin embargo este muchacho, por alguna razón, siempre era el que todo lo hacía mal, el que no se esperaba nada de él. ¿Por qué le cuento esto? Porque esta historia tiene mucho que ver con esto. Y el Señor trató mucho con mi vida con respecto a este tema. Vamos a ir a la palabra del Señor. Les estaré invitando a 1 Samuel, capítulo 16. Yo titulé este mensaje y le puse llamamiento. Y damos gracias al Señor Jesús como a través de las alabanzas, a través del testimonio de la sierva Estela, cómo el Señor fue poniendo exactamente este mensaje que era para hoy, confirmando todas las cosas en el Señor. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 Samuel, verso 16, versículo 11. Y dice la palabra del Señor para este tiempo. Y después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaías. 1 Samuel 16, pero yo estoy leyendo otra versión. 1 Samuel 16, se los leo en Reina Valera. Vamos a ver en Reina Valera. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a
promesa hasta que Él venga aquí. Amén. Oramos al Señor. Padre, agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos, Señor, este tiempo, poder estar compartiendo con nuestros hermanos. Seas tú, Señor, glorificado, Padre. Seas tú, Señor, enaltecido, Señor, en esta hora, Padre. Enséñanos a través de tu palabra en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Enséñanos tú, Jesús, que podamos, Señor amado, ser una tierra enseñable en tu presencia, Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis queridos y amados hermanos. Usted se recuerda de repente este pasaje, ¿verdad? Donde vemos exactamente cómo Samuel le pregunta a Isaí: ¿son estos como tus hijos? Y ahora vamos a empezar a recordar un poquito quién era Samuel, por qué estaba ahí, quién era Isaí, por qué le hace esta pregunta, todas estas cosas que nosotros de curiosos también queremos saber y entender, ¿verdad? Y vemos exactamente en 1 Samuel 16, cuando nos dice, ¿no?, cómo Samuel estaba triste. Estaba de luto, dice la palabra del Señor. Dice en 1 Samuel 16, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Así se encontraba Samuel en una situación de luto. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl? Ahora viene el Señor, le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Y cuando vemos en estos versos bíblicos, como acabamos de leer, vemos exactamente cómo Dios habla con el profeta. Vemos exactamente cómo le da instrucciones a Samuel. Y si usted lee en estos primeros versículos, ve exactamente cómo Dios lo dirige. Y cuando lo dirige, le dice a Samuel: ve a tal casa, le da la dirección, ve a tal familia, vas a encontrar a Isaí, le da el nombre, pero no le da el nombre del muchacho. No le da el nombre del nuevo rey, le da el nombre de la familia, le dirige dónde está, la dirección, dónde está localizado, pero no le dice exactamente quién es el nuevo rey. ¿Le podría haber dicho? Sí. Pero ¿sabe por qué no se lo dice? Porque Dios tenía que tratar con el profeta. Dios tenía que tratar con Samuel. Dios necesita muchas veces tratar con nuestras vidas. Y muchas veces nos dicen: es por ahí, es esta la dirección, pero no te dice el total de las cosas. Para que nosotros aprendamos en el curso de nuestra vida, en el caminar con Cristo. Él nos va a ir direccionando todas las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y vemos exactamente cómo Samuel obedece a Dios y va a ese lugar. Y cuando él llega a ese lugar, el profeta, cuando llegaba a diferentes lugares, o podía llegar por algo bueno o por algo no tan bueno. Por eso cuando lo vieron al profeta llegar a ese lugar, dijeron: ¿con qué ánimo vienes? ¿Vienes en paz o vienes a traer un juicio? O vienes, era el profeta, era la voz de Dios, el representante de Dios en la tierra. Entonces obviamente que le preguntaron: ¿con qué ánimo vienes? ¿Vienes a dar una exhortación a este lugar? Tendremos exactamente que escuchar una palabra de Dios fuerte, una palabra de Dios, una exhortación para todo este lugar. Y Samuel le dijo: no, tranquilo, vengo en paz. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Vamos a hacer una fiesta con Jesús.
Este es un tiempo lindo para gozarnos en Él. Qué bueno que es llegar de lejos, ¿verdad? Y decir, hoy vamos a hacer un culto. Hoy vamos a gozarnos en el Señor. Hay pocos amines, pero bueno, no importa. Lo voy a decir de vuelta. Qué bueno que es cuando llegás a un lugar y decís, hoy vamos a hacer un culto. Vamos a gozarnos en el Señor. Vamos a tener un tiempo. Tal vez no sea un tiempo planificado, tal vez sea algo que no estaba en los planes, pero qué bueno que es decir, vamos a tener este tiempo para cantar unos cánticos, vamos a tener este tiempo para escuchar de la palabra, vamos a tener este tiempo para dárselo al Señor. Vamos a gozarnos juntos, alabando a nuestro Dios. Así llegó Samuel a ese lugar y entonces en ese rito de purificación llamó a Isaí. Acuérdense que Dios ya le había dicho que en la familia de Isaí estaba el nuevo rey. Él sabía a lo que él iba a ir. Él sabía exactamente que iba a hacer un llamamiento, iba a ser un nombrado alguien para ser el nuevo rey. Qué honor, ¿verdad? Qué honor que sabía exactamente de la familia de Isaí, iba a ser el nuevo rey. Sin embargo, cuando llegó Samuel, luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos también lo invitaron al sacrificio. Y cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. Eliab era el más grande de la familia de Isaí. Y el profeta Samuel se fijó en Eliab. Cuando se fijó dijo, ¿es este? Es este. Ya casi que le estaba dando la corona, porque cumplía los requisitos. Evidentemente que a los ojos del profeta dijo, debe ser este. Tiene porte como rey, se viste como rey, anda como rey. ¿Es este? Y casi que ya lo está ungiendo, ¿verdad? Pero el Señor lo detiene a Samuel y le dice, no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Fueron pasando los hijos de Isaí. La Biblia nos nombra que pasaron 3. Sin embargo, no era ninguno de ellos. Los otros que fueron pasando, la Biblia ni siquiera los menciona. Dios los había rechazado a todos. En ese tiempo, todos estaban en la casa alrededor del Padre. Todos sus hijos estaban en la fiesta. Todos sus hijos estaban gozándose con la presencia del profeta en esos lugares. Todos menos uno. Todos estaban ahí para la comilona, menos uno. Para la fiesta, menos uno. Este no es el que el Señor ha elegido. Después, entonces, vemos exactamente en el verso 11 donde empezamos a leer. Después Samuel le preguntó a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? ¿No te queda ninguno más? ¿Seré que me equivoqué de Isaí? Capaz que hay otra familia que se llama Isaí. Porque todos tus hijos pasaron y ninguno es. ¿Seré que ya Dios no me está diciendo bien la dirección? ¿Seré que me estaré equivocando? Sin embargo, Isaí le dijo al profeta, queda uno. Hay uno.
pastoreando las ovejas. No está. Y cuando vemos exactamente hoy en día, ¿se acuerda del muchacho que le dije con el sobrenombre, verdad? Muchas veces a nosotros nos pasan situaciones así. Por alguna razón, no nos invitan a la fiesta. Por alguna razón nos enteramos. ¿Cómo? ¿Hiciste la comilona? Ah, sí, la pasamos bárbaro. ¿Y no te acordaste de mandar un mensajito para mí? A veces hasta dentro de tu familia. Y nos sentimos lastimados, nos sentimos heridos, nos sentimos tristes, decepcionados. He notado que hoy en día, yo no sé si alguien conoce lo que es un TDC. Si no lo conocen, es mejor. Yo, estudiando este mensaje, aprendí lo que es un TDC. El TDC es un trastorno distorsional corporal. Es algo que los jovencitos, aquellos jóvenes que son rechazados por los padres, aquellos jóvenes que entran en depresión, entran en problemas mentales, y algunos de ellos tienen un TDC, donde se miran al espejo y se ven que están feos, se ven que en alguna parte de su cuerpo está errada. Entonces ellos están tratando de ocultar esa parte. De repente dicen tengo una nariz muy grande, de repente dicen soy muy gordo, de repente dicen soy muy flaco, y esa parte en su mente está trabajando, y entonces entran en una enfermedad mental que se llama TDC. ¿Por qué? Por el rechazo de los padres. Porque muchos de ellos se distorsionan. ¿Cuántas veces nosotros, como padres, muchas veces lastimamos a nuestros hijos, teniendo favoritos a unos más que a otros? David era un muchacho donde él se gozaba en la presencia del Señor. Él estaba ahí con su arpa, cantando, glorificando a Dios. ¿Usted se cree que su familia no sabría que él amaba a Dios por sobre todas las cosas de una manera especial? David, a donde él iba, él se gozaba, cantaba, alababa. Sin embargo, estaba el representante de Dios en la tierra, ahí en su casa, en su pueblo. Y nadie le llamó para decirle, mira, vino el representante de Dios. En Uruguay amamos mucho el fútbol. Imagínese que un muchacho que le guste mucho el fútbol y diga, en tu casa vino Messi. Y entonces obviamente que ese muchacho diría, yo quiero estar ahí con Messi, quiero conocerlo, quiero ver qué me dice, capaz que hasta un autógrafo. Pero estaba el representante de Dios en ese lugar y a David no lo llamaron, sabiendo la familia como él era con Dios. Sin embargo, no lo llamaron. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, jovencitas hoy en día, que vemos que muchos de ellos entran en diferentes situaciones mentales, donde usted ora y gloria a Dios por la oración, pero muchas veces nosotros lastimamos. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que nuestros jovencitos, nuestras jovencitas, las descuidamos. Los lastimamos sin querer, con sobrenombres, con no dedicarles tiempo. Y cuando encontramos esta palabra, algunos de nosotros somos padres, pero todos en algún momento fuimos hijos. Entonces sabemos exactamente, si no somos padres, sabemos exactamente que a veces nuestros padres no fueron tan como nosotros hubiésemos querido. Y a veces nosotros venimos a la vida y ya somos grandes, peinamos canas. Sin embargo, nuestra alma está herida. En nuestro corazón todavía hay ese sentimiento de que nos rechazaron, de que nos vieron por último. ¡Ay! Yo cuando, dicen algunos, ¿no? Cuando iba a comer, eran tantos que la olla, cuando llegaba a mí,
siempre había. La presa de pollo siempre era para quién. A mí siempre me tocaba la peor. Ya me acostumbré. Y a veces vienen así a la iglesia, acostumbrándonos a que Dios nunca va a hacer nada con nosotros, porque fuimos lastimados, fuimos rechazados. Entramos muchas veces en congregaciones donde decimos, aleluya, gloria a Dios, pero en nuestra vida, en nuestra intimidad, hay tristeza, hay depresión, hay ansiedad, estamos lastimados y no sabemos y no entendemos por qué. Y es porque de repente hay heridas que pasaron hace muchos años. Y por más que nos podamos cubrir con diferentes cosas, esas heridas hacen que el llamamiento que Dios tiene para nosotros no lo podamos obtener o no lo podamos ejecutar como Dios quiere. Hoy el Señor nos habla de llamamiento. Él está llamando. Él está llamando, así como Samuel estaba llamando. Él fue a la casa de Isaí. Sabía que uno iba a tener un nombramiento. Yo no sé cuántos el Señor hoy va a nombrar. Yo no lo sé. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor sabe exactamente que hay llamado acá. El Señor sabe exactamente que hay personas que el Señor lo está llamando con un propósito. Pero no puedes estar con lo que te pasó hace muchos años atrás. Porque capaz que tu sobrenombre era un sobrenombre feo. Capaz te hirieron en el pasado tus padres, o algún pastor, o alguna pastora, o algún líder, y te quedaste lastimado. Yo no lo sé, el Señor sí lo sabe. Y mientras estaba preparando este mensaje, vio que hay ciertas personas hoy en día, como todas esas cosas, a veces vienen modas, ¿no? Que los muchachitos ahora se identifican con animales. Y usted ve ciertas cosas y digo, todo eso son distorsiones mentales. Y cuando vemos exactamente en la palabra, y yo me encuentro con un padre como Isaí, y yo le pregunto a usted, ¿Isaí sería un buen padre? ¿Isaí sería un buen padre? ¿Qué me diría usted? Y algunos me dirán, no creo que era un buen padre. Y yo le diría, sí, Isaí era un buen padre. ¿Sabe por qué? Porque Isaí sabía dónde estaba su hijo. ¿Usted sabe dónde está su hijo ahora? ¿Usted sabe dónde está su hija ahora? ¿Cuántos padres cristianos muchas veces no sabemos dónde están nuestros hijos? ¿Qué es lo que está haciendo? Ya no podemos con ese jovencito, con esa jovencita. Muchas veces decimos, estoy en vela, porque sé que sale por ahí, pero no sé si vuelve. Y estoy en vela en la madrugada orando, Señor, sálvalo. Señor, a donde vaya, guárdalo de la droga, porque yo sé que está en borrachera, que está en vicio, que está en prostitución. Yo sé. Isaí era un buen padre. Por supuesto que era un buen padre. Pero era un padre que no era un padre íntimo con su hijo. Si él sabía que David cantaba con el arpa, si él sabía que David le alababa al Señor y se gozaba, ¿por qué no lo llamó a la fiesta? ¿Por qué no lo llamó a estar todos en comunión? Si estaba toda la casa, toda la familia. Porque no lo conocía. No conocía sus gustos, no conocía lo que a él le gustaba. ¿Cuántos padres hoy en día sabemos que ese individuo vive en nuestra casa? Sabemos que la puerta hasta le puso un cartel no entrar. Sabemos que hasta está ahí todo el día porque reclama muchas veces, no, dame comida. Pero no sabemos a veces nada más de nuestros hijos. No sabemos en qué andan. No sabemos sus gustos, no sabemos muchas veces hasta qué punto Satanás les ha abierto la puerta y ellos han entrado y caído en esos lazos que el diablo tiene preparado para muchos de ellos. No sabemos muchas veces. Siendo cristianos, Isaí era un buen padre, él sabía
con los otros hijos. Los otros hijos estaban, de repente decían, mira, fuimos con papá acá al lado, nos compró helado. ¿Cómo se dice helado acá? Mantecado. Y David decía, ¿y no me trajeron para mí? Y no, se derretía. Y capaz que a nosotros el Padre tenía tiempo para con ellos, tenía tiempo para consentirlo, tenía tiempo para pasar con ellos. Sin embargo, con David no. Y cuando vemos exactamente que Dios manda llamar a David, y en el verso 11 le dijo Samuel, no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga David, porque hay un llamamiento de parte del Señor, y no nos vamos a seguir en este culto hasta que los llamados se den, reconozcan y vengan acá, porque ahí Dios tiene un llamado. No vamos a terminar esta comida, no vamos a terminar esta reunión, falta alguien, falta el que Dios vio su corazón. Y cuando yo veo eso, digo, ¿cómo sería el corazón del muchacho? ¿No tendría TDC? David no entraría en depresión. David no entraría en la ansiedad. Hoy cantaba el hermano buscando paz. ¿Qué hacía David? Él estaba solo, la familia lo rechazaba, lo tenía por menos. Pero él en su soledad no estaba solo. Él en su soledad había aprendido. Busca la paz, gózate en el Señor. Temprano me voy a levantar y voy a cantar y alabar su nombre. Y así él iba y trabajaba y no permitía, que muchas veces se burlaban, porque se burlarían los hermanos. Mira lo que me compró papá, mira lo que hizo papá conmigo. Sin embargo, él no permitía. ¿Por qué? Porque había un padre que le veía, porque había un padre que le exaltaba. Él no precisaba psicólogo, él no precisaba terapia, él iba a la presencia de Dios. Y a veces nosotros decimos, no creo que sea el llamado para mí, debe ser para allá. Porque es que yo cuando chica me decían tantas cosas y como que me anularon. Te falta presencia, te falta intimidad con el Padre, te falta tocar el arpa solas con Dios, porque Dios está llamando. Pero no pueden llamar si estás herido. Dios no puede usarte si estás lastimado. Dios tiene que sanarte. A veces nosotros tenemos que reconocer que como padres algunas cositas tenemos que ajustar. Alguna cosita a veces entendemos. Yo no soy como Isaí, no sé ni dónde está mi hijo, no sé ni cómo está mi hija. O algunas veces tenemos que decir, sí, sé que está ahí, pero no sé su gusto, no puedo ni hablar. No me dejan ni hablar. Yo lo viví con mi hijo, que decía, no sé, él se encerró de tal manera que era muy difícil hablar con él. Y el Señor me daba estrategias. Y el Señor me hablaba y me decía, hace tal y tal cosa. Porque Dios nos dio los hijos a nosotros para que nosotros los cuidemos. Qué bueno que es cuidar a los hijos. Qué bueno, qué privilegio es amarlos de esa manera y cuidarlos. David no precisaba un internista, no necesitaba una clínica, no necesitaba pastillas para la ansiedad, no. David estaba solo alabando al Señor en el medio del campo, en el medio de la noche, en el medio del fuerte sol. Él no le importaba. Ahí se encontraba con Dios, papá. Y el papá terrenal no era muy bueno, pero él tampoco le hacía algo en su corazón. Porque Dios ve el corazón. Y Dios me envió desde muy lejos, porque Él está viendo tu corazón. ¿Cómo está tu corazón?
está lastimado, porque hoy Dios quiere sanar ese corazón. El nombramiento es para mí. Hoy Dios va a sanar corazones. Ya está sanando corazones. Hoy Dios está levantando ministerios que le han puesto el pie para que no se levante. Hoy Dios está rompiendo estructuras en tu propia mente para que te puedas levantar y glorificar a ese Dios tan grande. Te conté de ese muchacho, ¿verdad? Hoy en día ese muchacho alaba al Señor. No te lo voy a decir el nombre porque no tengo permiso de él. Pero le fue muy difícil. Le fue muy difícil, hermano. Pero para Dios nada es imposible. ¿Y sabe qué? Quiero antes de terminar contarte que en Uruguay hay una amiga a la cual amo mucho. Esta amiga tiene una hija en Irlanda. ¿Y vio cómo hablan en Irlanda? Bueno, así. Sí, y ella estaba triste porque su hija estaba muy lejos de Uruguay. Entonces la hija le dijo: mamá, yo te voy a pagar el pasaje para que vengas y este es un tiempo conmigo. La hija jovencita. Entonces ella fue a Irlanda. Cuando fue allá, hablan otro idioma. Pero la hija le dijo: te voy a presentar a mis amigos. Y allá en esa tierra tan lejana, ella no se estaba congregando. Y la hija le presenta a sus amigos, hacen una reunión en la casa y le presenta a sus amigos, a la madre. Sus amigos eran todos hispanos. Todos hablaban español. Y entonces decía: mira, esta es mi amiga colombiana, esta es mi amiga de Argentina. Y todos conocían el Evangelio, todos apartados. Ella dice: esta es una hija pastora, la familia se congrega ahí en su país, ahora está acá en Irlanda. Entonces, mi amiga me cuenta y me dice: ¿sabes qué? En ese tiempo, cuando estuve con mi hija, en esas reuniones que hacíamos, que nos juntábamos a comer una pizza, y ahí salía el Señor, y el Señor intervenía en esas reuniones y daba palabra a cada uno de esos muchachos en esas tierras lejanas. Y entonces, tanto fue así que los muchachos le dijeron: te pagamos el pasaje, pero quédate un poquito más, porque ella entendía que esos muchachos necesitaban una madre, y ella fue como madre para ellos. Mi amiga volvió a Uruguay y dice que en su iglesia le dijeron, pasado un tiempo, en su iglesia le dijeron: ¿sabés que tenemos el campamento de jóvenes? Pero no tenemos quien maneje el vehículo para llevar a los jóvenes. Dice: ¿qué te parece si vos y tu esposo pueden ir al campamento de jóvenes? Llevar a los jóvenes con el vehículo. Y entonces ellos dijeron que sí, que iban. Entonces fueron al campamento de jóvenes a llevar a los jóvenes. Pasaron un tiempo en familia, pero obviamente que las actividades eran para los jóvenes, no para mi amiga y su esposa. Pero en uno de esos cultos, el predicador dice: llamen aquí, pasen aquí los que están sin visión, los que no saben qué es lo que van a hacer, los que no tienen un propósito definido en el Señor. Y ella le dice al esposo: ay, ¿qué te parece si pasamos? Porque yo quiero saber cuál es mi visión que Dios tiene. Y el esposo le dice: pero es para jóvenes, no es para nosotros. Sí, ya sé, pero estamos acá, le dijo ella. ¿Qué te parece? Igual pasamos. Y dijeron: bueno, vamos a pasar. No pasaron por jóvenes, pero pasaron. Y Dios le habla.
habla, le dice y le confirma el ministerio que tiene para el Señor a mi amiga. Y entonces ella me llama y me dice, ¿sabes, Sara, que el Señor me habló en ese campamento? Me dijo que tengo un ministerio. Y mi ministerio es ese ministerio, ser mamá de jóvenes, de muchos jóvenes que están lastimados, de muchos jóvenes que tienen una mamá, pero no una mamá dedicada, no una mamá que consuele, no una mamá que exhorte, no una mamá que apoye. Falta. ¿Y cuántas veces nosotros, Dios nos hace el llamado y es como que nosotros no entendemos qué es para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros caminamos sin visión? Mi amiga hace muchos años que está en el Evangelio y ella se gozaba en el Señor y me decía, ahora entiendo cuál es mi visión, ahora entiendo cuál es mi llamado. ¿Te acordás que vos me dijiste cuando yo fui a Irlanda? ¿Te acordás que vos me dijiste que era como una nodriza para esos jóvenes? Hermano, yo no sé cuál es tu llamado. Yo sí sé que el Señor me envió a este lugar, a esta tierra, con un propósito. El Señor está llamando gente. Yo no te conozco, no lo sé. A mí nadie me dijo llamar a fulanito ni a menganito. Dios está viendo el corazón. Está viendo tu corazón. Tú solamente puedes decir, Señor, mi corazón está lastimado. Me lo han lastimado. Tal vez la vida te han rechazado, te han abusado, han hecho destrozos con tu vida, con tu mente. Y muchas veces nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras circunstancias, muchas veces decimos, no, fulanita es así porque le pasó esto y entonces sigue siendo así. Pero si vino el Señor en tu vida, Dios es cambio, Dios es transformación. ¿Has dejado que el Espíritu Santo cambie tu vida? ¿Has dejado que el Espíritu Santo transforme ese rencor, esa depresión, esa ansiedad en gozo como lo hacía David? David lo hacía así. Él tenía de repente alguna carga, porque obviamente le debería de doler que toda la familia estuviese de fiesta y de comilona y a él no lo llamaran. Sin embargo, él no permitía que eso se quedara dentro de su corazón. ¿Le dolería? Por supuesto que sí, pero él no permitía que se anidara esos pensamientos. Por eso nosotros, cuando Dios nos llama, por eso nosotros, cuando Dios nos da una visión, nosotros tenemos que entender que no podemos dejar suciedad dentro de nuestra alma, suciedad dentro de nuestra cabeza, de nuestra mente. Limpiémonos con la palabra del Señor. Estamos prestos para el arrebatamiento. Todavía hay trabajo para ti. Dios está buscando currículum. Está buscando los resúmenes. Currículum se dice en mi país. Está viendo tu resumen para saber, este sí lo voy a poner a liderar, a esta sí la voy a poner a interceder, pero está viendo tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay agresión adentro tuyo? De repente te dicen algo y vos saltás. Vos decís, no, porque yo cuando era chica me pasó esto y entonces soy así. Y me tienen que amar así. Y claro que te amamos. Pero es tiempo de cambio. Es tiempo de madurar. Es tiempo de dejar las niñerías. Es tiempo de dejar las cosas, esas cosas en el pasado. Es tiempo de enfocarnos en las cosas nuevas. Me gozaba con esa abuela y con esa nieta cuando le decía a la nieta, ¿vas a tener un especial hoy? ¿Puedo alabar? Y yo decía, ay, es como David. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos actitudes como David? De decir, cuánto me gozo en el culto, cuánto me gozo en la presencia del Señor. Y si el culto no me gustó porque predicó la uruguaya, no importa. Me voy a mi casa y me hago yo el culto con mi Señor. Damos alabanzas al
Señor Jesús. Oramos a nuestro Dios. Amén. Padre, tú eres un Padre bueno. Padre, Señor, mira, Señor, tus hijos y tus hijas. Tú conoces sus corazones, sus mentes. Tú conoces su alma, Padre. Señor, gracias. Porque a muchos de ellos, Señor, el Señor me está llamando. A muchos de ellos el Señor está mudando su corazón. Está mudando su mente. Hay raíces de amargura que el Señor en esta hora está sanando. Permite que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida. Permite que el Espíritu Santo siga tocando tu ser hasta lo más íntimo. Hay muchas almas que el Señor ha querido hacer el cambio, pero tú has dicho, no, mejor prefiero el dolor del rechazo. Mejor me quedo con ese dolor de la angustia. Mejor me quedo con ese dolor del abuso. Pero hoy el Espíritu Santo dice, vengo a nombrarte. Tengo un nombramiento para ti. Tengo trabajo. Hay mucho trabajo. La mies es mucha. Los obreros son poquitísimos. Pero hay obreros que necesitan ser sanados, liberados de temores, de angustia, de depresión. Hay personas aquí que el Señor está sanando. Hay personas aquí que el Señor está limpiando para poder darte esa corona. Y el Señor le decía a Isaías, le decía, no nos vamos a sentar a la mesa. No vamos a seguir con este culto porque es necesario que venga tu hijo. Es necesario que venga tu hijo más chico. Y cuando lo vio a ese hijo, el Señor le enseñó al profeta, yo no estoy mirando como tú ves, Samuel. Yo no miro si es alto, si es bajo. Yo no miro si es esto, si es aquello. Yo no miro lo exterior. Estoy mirando el corazón, Samuel. Estoy mirando lo que lleva por dentro. Así que no importa lo que los otros vean de ti. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando tu corazón. Y esta fiesta es para Cristo. Es para ti porque Dios te ha nombrado como un nuevo rey. Alabanzas al Cordero. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Poderoso mensaje, de verdad que sí que muchos leyeron Apocalipsis, pero yo creo que este también fue bueno, ¿verdad? Gracias, Gloria Jesús. al Señor.